Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos videos, es que lo estamos saludando. Mis amigos, mis hermanos, damos gracias al Señor que podemos una vez más retomar, ¿no?, lo que hemos dejado ya hace un tiempito atrás, no porque uno no quisiera hacer, sino que, bueno, hay muchas otras actividades, ¿no?, en cuanto a lo que son la parte ministerial que uno tiene que atender también. Y bueno, damos gracias a Dios realmente por todo eso que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Amigos, en esta ocasión quisiera comenzar con una nueva serie de estudio, ¿no? Vamos a dejar la música un momentito. En esta temporada de estudio, quisiera que estemos meditando y hablando un poco de lo que es las religiones, el nacimiento de las religiones, el origen de las religiones, ¿no? Que en una palabra, creo que la expresión las religiones, o cuando muchas veces oímos nosotros decir que hay muchas religiones y algunos lamentablemente que, bueno, no tienen el conocimiento escritural, suelen decir, bueno, hay tantas religiones y no sabemos realmente cuál es la verdadera. Pero si usted se pone a analizar más seriamente, más profundamente todo esto, se va a dar cuenta que en realidad no es que existan miles de religiones, sino que solamente existen dos religiones. Una es la verdadera y la otra es la falsa. No existen miles de religiones. Puede haber miles de organizaciones religiosas que pueden variar en algunos aspectos, unas que otra cosa en cuanto a las doctrinas o los dogmas que practican, ¿no?, o costumbres o prácticas que ellos tengan, o tradiciones también. Pero cuando vamos nosotros a tocar lo que es la parte soteriológica, o sea, la salvación, nos damos cuenta que esas miles de religiones que dicen haber en el mundo, podemos unificarla y simplificarla en una sola, porque todas ellas no te garantizan la salvación por la gracia y por la fe, sino que siempre tiene que el congregante hacer, los que están en estas religiones, tienen que estar constantemente haciendo algo para ganar esa salvación. E incluso así, en muchos de los casos, no tienen la plena seguridad de la salvación, que es totalmente diferente a lo que sucede por la gracia del Señor, a lo que somos salvos, ¿no? Todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en el sacrificio perfecto que hizo el Señor en aquella cruz, hoy estamos disfrutando nosotros lo que es esa salvación eterna y segura. Cada uno de aquellos nacidos de nuevo, si usted le pregunta si hoy tendría que partir a la presencia del Señor, si está seguro de que va a estar ahí, le dice plenamente que sí. Tiene la convicción, tiene la certeza de que va a estar en la presencia de Dios, a pesar, y preste atención a lo que voy a decir, ¿no?, a pesar que ese hermano en Cristo haya partido en pecado, ¿no? Que algún día vamos a tocar ese tema que no es el tema ahora. Pero yo lo que quería tocar más que nada es que nos demos cuenta nosotros que no es como dicen, hay miles de religiones. No, hay una sola que es la que no cree que la salvación es solamente por gracia y por fe. Usted puede meter ahí a todos aquellos, por ejemplo, que pretenden de alguna manera justificar su salvación por medio de guardar la ley, por ejemplo, cumplir los mandamientos. Es algo totalmente imposible, la Biblia eso no enseña, ¿no? U otros, entonces, pretenden sincretizar o amalgamar lo que son las obras de la ley
con la gracia salvadora, que también es algo imposible de hacer. La cuestión es que no pueden aceptar la simpleza de la palabra de Dios, donde nos dice que somos salvos por gracia y por fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Así es, mi hermano querido. Entonces el estudio que vamos a tener en esta temporada, también por supuesto yo les pido a todos ustedes que estén orando por mi persona, que oren por este canal. Les animo, mis hermanos, que estén apoyando a este tipo de estudio. Creo que son de bastante bendición. Creo que soy guiado por el Espíritu Santo también. Por ese motivo me lleva a hacer todo este tipo de estudio. Una aclaración, porque seguramente que aquí se van a sentir tocados, ¿no? Ofendidos quizás muchos de aquellos que lamentablemente no tienen al Espíritu Santo morando en su vida. Por ese motivo es que se van a sentir tocados y van a pensar que es un ataque personal contra la persona o contra su iglesia. En realidad no es un ataque ni contra la persona ni contra cierta denominación, por más que yo acá a veces haga mención a esas denominaciones, ¿no? Más bien es un ataque contra todas las falsas enseñanzas y doctrinas que hay en estas pseudos iglesias y que lamentablemente están proliferando en todo este tiempo y están llevando a muchísimas almas al mismísimo infierno, engañado, ¿no? Ese es el único objetivo que tenemos nosotros de hacer estos estudios. Bueno, mis hermanos, empecemos un poquito entonces después de esta explicación, de esta introducción. Yo quiero comentarle que nos vamos a sustentar un poco también, un poco no, bastante, en un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Su escritor es Ralph Woodrow, algo así el apellido, perdón si lo dije mal, y creo que realmente va a ser un buen material para que nosotros podamos explayarnos, ¿no? Yo lo que voy a hacer prácticamente es leer lo que está en este libro. Voy a hacer, por supuesto, alguna intervención dando mi opinión personal, tratando, por supuesto, siempre de estar sujeto a lo que el autor dice y sujeto a lo que la Biblia enseña, ¿no? En este caso también, lógicamente, al ser cristianos bíblicos, sustentaremos todo esto con textos bíblicos. Bien, para la introducción entonces vamos a ver lo que es el capítulo 1, ¿no? Como subtítulo a este estudio lleva de Babilonia, cuna de falsas religiones, ¿no? Ahí ya el título creo que nos tiene que empezar a motivar para poder compenetrarnos más en este estudio, ¿no? ¿Qué dice como introducción? Bueno, hablamos nosotros de lo que va a ser los principios de Babilonia, cómo comenzaron, cómo se fundó toda esta ciudad, ¿no? Vamos a ver también un poco de lo que es Nimrod y su primer rey, ¿sí? Nimrod, su primer rey, y lo que él era un poderoso cazador, un rebelde en contra de Dios. Tenía a su esposa Seminaris, que seguramente ustedes ya estos nombres lo han estado escuchando muchas veces, lo han leído en la Biblia, han escuchado en muchas predicaciones seguramente, ¿no? También vamos a hablar un poco de lo que es su hijo Tamuz y la falsificación, ¿no? Un relato bíblico e histórico de cómo la Babilonia pagana se dispersó entre las naciones y fue absorbida por el Imperio Romano y finalmente mezclada con la cristiandad en Roma, una mezcla que produjo la ruina. Esa mezcla que está haciendo mención acá el autor, por supuesto usted ya rápidamente debe de ser que está uniendo, ¿no? Uniendo esto con lo que sucedió en el año 313 aproximadamente después de Cristo, cuando Constantino, por supuesto, comenzó
a sincretizar lo que es el cristianismo con las religiones paganas, ¿no? Que para algunos en ese tiempo parecería que era una gran solución para los problemas de persecución que solían haber, ¿no? Pero como podemos ver nosotros, lamentablemente no fue así. Ahí fueron justamente que nació lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar entonces ya habiendo hecho esta pequeña introducción con lo que dicen. Babilonia, cuna de falsas religiones, ¿sí? La misteriosa religión de Babilonia ha sido simbólicamente descrita en el último libro de la Biblia como una mujer de mala fama. Y vaya prestando usted atención a esto, ¿no? Porque esta mujer tiene mucho simbolismo. Ya lo vamos a explicar el porqué, pero quiero que usted preste atención a esta parte de la introducción del estudio, ¿no? A través de una visión, el apóstol Juan vio a una mujer vestida de púrpura y escarlata, y adornada como oro y piedras preciosas y de perlas. Tenía un cáliz de oro en sus manos, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Esto usted lo puede chequear allá en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 1 al 5. Eso es lo que nos enseña a nosotros en cuanto a esta Babilonia falsa, ¿no? Que fue la cuna de todas las religiones, ¿no? Continúa el escrito diciendo: ¿cuál es el significado de esa extraña visión que fue dada a Juan? Una buena pregunta. Es conocido muy bien que en el lenguaje simbólico, y acá presta atención, en el lenguaje simbólico de la Biblia, una mujer representa a una iglesia. Ahí está, ese es la enseñanza teológica y bíblica, ¿no? Cuando usted generalmente y lee dentro de su contexto y lee que es una mujer, en este caso simboliza, es justamente que representa a una iglesia, ¿sí? Por ejemplo, la verdadera iglesia de Cristo es semejante a una esposa. Eso es lo que vemos nosotros en la Biblia. Nos enseña que la esposa del Cordero es la iglesia de Cristo, ¿no? También, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, vemos nosotros a esta mujer que está vestida del sol y la luna. Esta mujer representa a lo que es la nación de Israel, ¿no? No como muchos pretenden decir, por ejemplo, justamente la doctrina católica, de decir que esa mujer representa a la Virgen María. Es una locura, porque realmente ni siquiera se ponen a estudiar los textos bíblicos para analizar si realmente es así. O como por ejemplo aquellos judaizantes latinos, más sobre todo las raíces hebreas, todo esto que pretenden justificarse por las obras de la ley, ven ahí tipificado a lo que es la iglesia de Cristo, cuando no es así. La iglesia de Cristo es la esposa del Cordero, y esta mujer de Apocalipsis 12 es el pueblo de Israel. Son dos aspectos diferentes, teológicos y doctrinales, que nos muestra las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, hermanos queridos, ahora sabemos nosotros que cuando vemos nosotros en la Biblia a esta mujer, está simbolizada a una iglesia, ya sea una iglesia que es la iglesia de Cristo, que es la esposa del Cordero, ya sea en este caso a esta mujer de Apocalipsis 12 que representa a Israel, pero nosotros tenemos que ver también que hay otra mujer acá. Esta mujer, dice el escrito, está con un contraste bastante acentuado, como la verdadera iglesia. La mujer de nuestro texto es descrita, presta atención, es descrita
como una mujer sucia y corrompida, o usando mejor el lenguaje de la Biblia, diremos que es una ramera. Es evidente que el sistema religioso aquí descrito es un sistema falso, una iglesia corrompida y caída en letras mayúsculas. La Biblia la llama misterio Babilonia. Entonces podemos tipificar tres mujeres en la Biblia, por lo menos lo que estamos viendo hasta acá, ¿no? Una es la esposa del Cordero, que es la iglesia de Cristo. Tenemos luego a esta mujer vestida del sol y de la luna en Apocalipsis 12, que representa al pueblo de Israel. Y tenemos a esta mujer ramera, sucia, corrompida, que representa a esta Babilonia, misterio, o lo que es la Babilonia, cuna de las falsas religiones. Aquí nosotros ya comenzamos, hermanos, a ver el origen de las falsas religiones, ¿no? Para que usted pueda ir identificando ya tranquilamente todo esto. Cuando Juan fue inspirado a escribir la revelación Babilonia como ciudad, había sido destruida y dejada en ruina. Desde entonces ha continuado estando perdida y desolada, habitada solamente por animales salvajes, tal como lo anunciaron los profetas, y usted puede tomar nota y luego ir a chequear todo esto, allá en Isaías 13, capítulo 13, versículo 19 al 22, y Jeremías 51, capítulo 51, y versículo 62. Vamos a chequear únicamente uno de los textos bíblicos para que usted luego en su casa, en su tiempo libre, pueda estar chequeando lo otro, ¿no? Acá, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 52, y dijimos versículo 51, ¿no? Jeremías 51, ahora sí, y versículo 62 dice lo siguiente: dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de cortar hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que será una desolación perpetua, hablando justamente de esta ciudad de Babilonia, ¿no? ¿Qué más dice este escrito? Pero aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, hemos de ver que la religión de Babilonia continúa y está muy bien representada en muchas naciones de este mundo. Ojo con lo que comenzamos nosotros acá ya a vislumbrar. La ciudad de Babilonia sí fue destruida, ya no existe, pero sí continúa hasta el día de hoy y, como dice este escrito, desparramada muy bien por muchas naciones del mundo la religión que solían practicar en esta antigua ciudad ya destruida de la Babilonia. Veamos qué sigue diciendo este escrito. Pero, ¿cuál era esta antigua religión babilónica? ¿Cómo tuvo su comienzo? ¿Qué significado tiene en estos tiempos? Tres preguntas que el autor se hace de este libro y tres preguntas que nosotros también nos hacemos para comenzar a entender más y más de cómo ha nacido la religión en la humanidad, ¿no? Bien, continúa este escrito diciendo: volvamos las páginas del tiempo al período pasado, poco después del diluvio. Presta atención ya hasta dónde nos estamos remontando en la historia bíblica, ¿no? Hasta el diluvio prácticamente, ¿sí? En aquellos días el hombre comenzó a emigrar desde el oriente, y aconteció que al ir viajando al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y quedándose a morar allí. Lo puede chequear allá en Génesis capítulo 11 y el versículo 2. Bien, un alto para ver qué estaba diciendo acá. Vemos nosotros que poco después del diluvio, la humanidad o estos hombres que habían quedado comenzaron a emigrar, ¿no? Comenzaron a hacer
nómadas. Y comenzaron a emigrar, dice, de Oriente, y acontecieron que viajaron hasta el Oriente y hallaron una llanura allá en la tierra de Sinar y se quedaron a morar ya en esos lugares, ¿no? Fue en esta tierra de Sinar que la ciudad de Babilonia fue construida, y esta tierra se llegó a conocer más tarde como Babilonia y aún más adelante como Mesopotamia, ¿no? Aquí los ríos Tigres y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. Sin embargo, existían ciertas desventajas, las cuales tenían que afrontar las gente que habitaban esta tierra. Esta estaba sobrepoblada de animales salvajes, los cuales eran un peligro constante para su seguridad y paz, ¿sí? Y ahí es donde comienzan los conflictos, ¿no? De lo que vendría a ser la naturaleza salvaje con estos seres humanos que emigraron y comenzaron a levantar, asentamiento, ¿no? Lógicamente comenzó esta confrontación. Los animales seguramente solían entrar dentro de lo que eran las aldeas, estos asentamientos, y atacar a las personas y devorarlo. Era algo muy terrorífico. Lógicamente las bestias y los animales que había en aquellos tiempos eran bastante salvajes, ¿no? Hoy incluso nosotros podemos ver en algunos videos de los canales que tenemos o documentales como muchas veces las fieras de la selva suelen ingresar a los poblados y atacar a los niños, a las mujeres, incluso a los hombres, ¿no? Y se lo devoran. Bueno, la situación acá era también bastante complicada, ¿no? Esta parte lo podemos nosotros confirmar con el libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 29 al 30. Ahí tenemos nosotros esta historia justamente de cómo comenzaban las bestias a atacar al ser humano cuando comenzaba a emigrar, ¿no? Vamos a leer un poquito entonces Éxodo capítulo 23 versículos 29 y 30. Dice lo siguiente. A ver. Éxodo 23. Sí. No los echaré de delante de ti. Sí, acá está, perfecto. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multiplique y tome la tierra por heredad. Bueno, ahí tenemos un testimonio bíblico de que las bestias del campo solían estar atacando a estas gentes, ¿no? Bueno, veamos entonces qué pasó. Continúa este escrito diciendo: obviamente cualquier persona que pudiese proporcionarles protección contra estas bestias salvajes recibiría gran clamor de parte de su gente. Y acá es que aparece el héroe, ¿no? Nimrod, que él logra proteger a toda esta gente, y que vamos a ver más adelante cómo incluso funda la ciudad y la muralla y todo esto, ¿no? Bien, continuemos con este escrito que dice lo siguiente. Y así, en este punto, un hombre grande y poderoso, cuyo nombre era Nimrod, apareció en escena. Se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes. La Biblia nos dice: y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 9. Usted puede ir a la Biblia y chequear lo que estamos leyendo. Bien, entonces ya apareció en escena este personaje, Nimrod, que tiene mucho que ver
con el origen de las falsas religiones, en este caso en Babilonia, y que luego, por supuesto, se ha expandido hasta los tiempos de hoy, toda esta falsa religión, ¿no? ¿Qué más dice esto? Estos versos contienen un significado muy importante, el cual es raramente notado en el hecho de que Nimrod fue un poderoso cazador. ¿Sí? Presta atención a esa frase, fue un poderoso cazador, lo cual le hizo famoso dentro de aquella gente primitiva. Como lo declaran las escrituras, se volvió poderoso en la tierra, era un líder famoso en los sucesos del mundo. Ganó mucha fama realmente este personaje con el solo hecho de haber comenzado a enfrentar a las bestias del campo y a proteger a la aldea, ¿no? Y claro, todo esto, lógicamente, la gente lo va a comenzar a ver como un líder nato, como una persona que se preocupa por toda la comunidad, ¿no? Bueno, quizás la intención hasta ese momento puede haber sido buena, incluso nosotros en las religiones actuales o en la religión actual podemos ver que tienen muchas obras de bien, ellos hacen muchas obras de bien, incluso a veces para vergüenza de los cristianos, lo digo, nos ganan en todos ese aspecto, ¿no? En la parte moral podemos ver también que son bastante rescatados, personas que tienen una ética y una moral que es irreprensible, que por supuesto avergonzaría a cualquier verdadero hijo de Dios. Eso no lo podemos negar. Pero hay que entender que esas cosas no salvan, ¿no? Aquí Nimrod empezó bien a proteger a su gente de esta bestia y comenzó a ganar popularidad entre la gente del pueblo, ¿no? Veamos qué dice, que continúa diciendo este escrito. Bien, lo cual le hizo famoso dentro de aquella gente primitiva, como lo declaran las escrituras, ¿sí? Se volvió poderoso en la tierra, era un líder famoso en los sucesos del mundo. Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas. Observe usted el impacto que causó este Nimrod, que dice que hasta el día de hoy se siguen contando las proezas, las historias de este tal Nimrod, que por supuesto no es una leyenda, no es un cuento de hada, esto es historia. Continúa este escrito diciendo: habiendo obtenido gran prestigio entre las gentes, Nimrod estableció un sistema para obtener mejor protección en vez de pelearse constantemente con las bestias salvajes. ¿Por qué no organizar a la gente en ciudades y rodear estas de murallas para resguardarse? Parecería una excelente idea, ¿no? Es que en realidad fue el modelo ya por muchos años, por miles de años, para la ciudad moderna, ¿no? De aquellos tiempos, por supuesto, ¿no? Amurallarse y estar viviendo protegido del enemigo, en este caso primeramente de las bestias, y más adelante sirvió justamente para resguardarse de los ataques del enemigo, ¿no? Una buena idea, parecería. ¿Qué más dice este escrito? Ahí está. Una pregunta más allá. ¿Por qué no organizar estas ciudades en un reino y escoger un rey para que reine sobre ellos? Ahí está. Comienza un poco ya a salir lo que podríamos llamar el deseo de gobernar, el deseo de tener poder, ¿no? Que es el sistema actual también de gobierno que tenemos, ¿no? Vemos justamente a muchos de nuestros políticos que se han apoderado y no quieren soltar lo que es el gobierno, ¿no?
y a pesar que están denunciados y que sabemos que son totalmente corruptos, pero no quieren dejar de seguir en la corrupción. Bien, continúa este escrito diciendo, evidentemente este era el pensamiento de Nimrod, porque la Biblia nos dice que organizó dicho reino y fue la cabecera de su reino, Babel y Erech y Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 10, versículo 10. Y así el reino de Nimrod fue establecido como el primer reino mencionado en la Biblia. Hasta ahí tenemos una hermosa historia de cómo comenzó todo esto. Nimrod comenzó a hacerse poderoso, conocido por todas esas zonas, ya levantado un reino, perdón, con ciudades donde por supuesto él es el gobernante, porque él es el héroe máximo, ¿no? Continúa el escrito. Todos estos adelantos hechos por Nimrod pudieron haber sido buenos, pero, ahí está el pero, Nimrod fue un reinante no temeroso de Dios. Y ahí está el problema, ¿no? Cuando tenemos reinantes que no son temerosos de Dios, lógicamente que va a haber corrupción. ¿Qué más dice esto? La escritura dice que era poderoso. Ahí está lo que decía hace un momento, presta atención a esta frase. Él dice que era poderoso. Es lo que albergaba en su corazón, el poder. Y muchas veces al ser humano el poder lo corrompe. Generalmente y lamentablemente es así, ¿no? Era poderoso. No solamente indica que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión también tiene un significado hostil. Esta expresión viene del hebreo gibor, que significa tirano. Ahí está. Como decíamos, el poder corrompe. Y este poderoso, que vemos nosotros en el significado hebreo gibor, significa rebeldía, significa un tirano. ¿Qué más? Mientras que el nombre Nimrod, acá está el significado del nombre Nimrod, significa rebeldía. Ahí está, ¿sí? Una persona rebelde contra Dios, una persona tirana para el pueblo, una persona que era de un carácter hostil, ¿no? ¿Qué más dice esto? Como lo dice la enciclopedia judía, Nimrod fue aquel quien hizo a la gente rebelarse en contra de Dios. Tremendo. Alguien que incita a rebelarse contra Dios no puede ser jamás parte de la religión verdadera. Y cuando nosotros encaramos por amor, ¿no? Porque lo que amamos al Señor, queremos realmente la salvación de toda alma, ¿no? Y a veces encaramos a aquellos amigos católicos y le queremos explicar bíblicamente que ellos están justamente en una religión falsa, que lo está llevando derechito al mismísimo infierno. Y lamentablemente en muchos de los casos la respuesta que recibimos es: católico he nacido y católico moriré. Qué tristeza realmente cuando se escucha eso, ¿no? Y solamente con hacerle esta pregunta: ¿tú crees que tu religión es la verdadera? Si te dicen que sí, por puro fanatismo, entonces tienen que comprobarlo con argumentos bíblicos que realmente es así. Y no pueden sustentar sus doctrinas, por ejemplo, como la idolatría, con la palabra escrita de Dios, a pesar que le pueden cambiar el nombre de idolatría, que no, nosotros no adoramos imágenes, que son representantes, lo que usted quiera, pero se están inclinando y están adorando a una estatua de yeso, le están pidiendo favores y milagros, le cantan canciones como por ejemplo a nuestra hermana amada María, le cantan diciendo, bueno, salve, oh reina de los cielos,
virgen perpetua y cuántas cosas más. No pueden sustentar con la Biblia. Entonces, esa religión, esos que están ahí, no pueden ser amigos de Dios porque están alejando justamente al pueblo, a la gente de lo que es la verdadera religión, que es la de Cristo, ¿no? Bueno, ¿qué más dice este estudio? Veamos. Esta misma naturaleza rebelde de Nimrod puede verse también en la expresión de que era un poderoso cazador ante Jehová. La palabra ante Jehová. La palabra ante, en este caso, también denota un significado hostil. En otras palabras, Nimrod es establecido ante Jehová. Ahí está. Él se ponía ante que Jehová. Eso es lo que quiere decir el escrito. Por eso él se puso como Dios. Por eso luego lo adoraron como Dios. Estaba ante que Jehová. Eso es el significado. ¿Sí? ¿Dónde quedé? A ver, que me perdí un poquito. La palabra... ahí está. Bueno, voy a arrancar de vuelta acá. Nimrod se estableció ante Jehová. La palabra ante como traducción de la palabra en hebreo que significa contra Jehová. Pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero Dios, sino que también era un sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase. Tal como hemos de verlo finalmente, Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia, murió de acuerdo a las leyendas, su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, y los pedazos fueron enviados a varias áreas. Prácticas similares se mencionan en la Biblia, que vamos a ver enseguida. Hagamos un alto acá. Entonces nosotros ya podemos ver a esta persona, Nimrod, que había comenzado quizá, como digo, con una muy buena intención de proteger a sus seres queridos, a esta aldea, ¿no? Comenzaba a luchar con las bestias, hasta que se le ocurrió la buena idea, que no me extraña, por supuesto, que esto venga de parte del enemigo, de construir una ciudad amurallada, de levantar reinos y él mismo proclamarse rey. Y como vemos aquí, ya era un sacerdote rey y que solía tener prácticas diabólicas, ¿sí? Seguramente sacrificios humanos, sacrificios de niños, que podemos ver a lo largo de la Biblia todas estas prácticas, ¿no? Es muy, muy lamentable cómo el poder ha corrompido, en este caso, a Nimrod, hasta tal punto de estar contra Dios, de llevar a la rebeldía al pueblo contra Dios y él mismo estar ante que Jehová. Tremendo realmente lo que hace, ¿no? Todo esto, mis hermanos, lo podemos chequear en Jueces, por ejemplo, capítulo 19, versículo 29. También lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 11 y el versículo 7. No lo voy a leer, pero usted puede ir y chequear todo esto, ¿no? La muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia. Pero aún cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica en la cual él tuvo una parte tan prominente, continuó y se desarrolló aún más bajo el liderazgo de su esposa. Y acá entra la esposa de él, que es la Seminari, ¿no? Ya murió Nimrod, un pueblo completo llorándolo la pérdida de este Nimrod. Lógico, amaban a esta persona, aunque era un tirano, aunque era bastante hostil, aunque había alejado al pueblo de Dios, pero bueno, amaban, ¿no? Lo mismo podemos ver nosotros en la actualidad, a estos sacerdotes, falsos pastores y tantos otros que aman tanto la gente, a pesar que están totalmente equivocados, ¿no? A pesar que en muchos de los casos hacen atrocidades en la vida, como por ejemplo que es la pedofilia, lo que es la esclavitud y tantas cosas que hacen, ¿no? Que realmente es aberrante ante los ojos de la humanidad y de Dios, por supuesto. Pero muchos están tan fanatizados con todo esto
que no pueden ver en el error que están sus líderes, ¿no? Y eso es muy, muy lamentable. Continúo un poquito más con este estudio, espero realmente que sea de mucho interés, que le haya atrapado a todos ustedes. Le pido disculpas si por ahí me equivoco un poco en algunas palabras al leer, pero bueno, sepa entender que a veces uno se pierde un poquito en la lectura, ¿no? Después, continúa este escrito diciendo, después de la muerte de Nimbro, su esposa, la reina Seminari, lo proclamó como el dios solar. Vaya prestando atención, dice que lo proclamó como el dios solar, ¿no? Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó que su hijo Tamuz de nombre era más que el mismo Nimro. Usted observe cómo se va formando, cómo se va gestando, ¿no? Y yo creo que ya más de uno está imaginándose en su cabeza una mujer, un niño en los brazos, ¿sí? La mujer Seminaris, Tamuz, que es el niño en haber nacido de un adulterio, pero ella dice, este es Nimro. Este niño que tengo en los brazos es Nimro. Usted puede ver ahí una imagen que tengo pegado arriba, esta parte más o menos. Puede observar que hay varias imágenes de esta seminari que hasta el día de hoy, por supuesto, llega esa imagen como supuestamente la Virgen María sosteniendo en brazo a nuestro Señor Jesucristo. Que vamos a ver más adelante el desarrollo de este estudio, ¿no? Como estas seminaris lamentablemente le han cambiado el nombre en la actualidad y es justamente nuestra hermana María, representada en una estatua como una reina del cielo, con un niño en los brazos que dicen que es Jesús, y en realidad, viendo la historia y analizando, ahora sabemos nosotros que esta imagen que veneran los católicos, que adoran los católicos, es nada menos que Seminaris con Tamuz, su hijo ilegítimo, que dice que es Nimbro reencarnado. Una total aberración. Yo espero que si hay algún amigo católico que está viendo esto, comience a unir todos estos estudios y a darse cuenta qué es lo que está adorando. Bien, continúa este estudio de la siguiente manera. A ver, ¿dónde vamos a leer? Ahora, la reina madre de Tamuz, sin duda que había escuchado la profecía de la venida del Mesías, que nacería de una mujer, pues esta verdad era muy conocida desde el principio. Génesis capítulo 3, 15, puede usted chequear ahí. Satanás había engañado primero a una mujer, Eva, pero más tarde a través de una mujer habría de venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Satanás, el gran falsificador, sabía también mucho del plan divino, pues así que comenzó a suplantar falsedades acerca del verdadero plan siglos antes de la venida de Jesús. Por eso es que cuando entramos a veces a debatir, ¿no?, un poquito con lo que son los ateos sobre todo, ellos dicen, pero ¿cómo puede ser que en la antigüedad, antes, dicen ellos, ¿no?, antes que exista el cristianismo, por ejemplo, ya estaban otras religiones donde se hablaba de un Salvador, o se hablaban justamente que iban a ser de una virgen, todo eso se hablaba. Claro, porque Satanás, muy astutamente, conociendo la profecía del Mesías que iba a nacer de una virgen, comenzó a falsificar. Y acá vemos nosotros que había encontrado un buen prospecto, una buena sierva, para justamente comenzar a idear su plan malévolo que hasta el día de hoy le ha dado resultado a este Satanás. Seminaris iba a ser justamente ese prospecto que Satanás necesitaba para levantar una falsa religión
tratando de suplantar al Mesías, ¿no? Ya muchos siglos antes de todo esto. Continúa el escrito diciendo, la reina Semiramis, como un instrumento en mano de Satanás, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la semilla prometida, el Salvador del mundo. Pero no solamente era el pequeño adorado, sino que también la mujer, la madre, lo era también, o más que el hijo. Qué tremendo, ¿no? Acá nosotros, es un calco impresionante lo que sucede lamentablemente en la Iglesia Católica. ¿No? Vuelvo a repetir, mis hermanos, mis amigos, no es un ataque contra los feligreses católicos, que sabemos nosotros que muchos de ellos aman sinceramente al Señor. Es más, yo me atrevo a decir que dentro de la Iglesia Católica hay hermanos en Cristo que han nacido de nuevo, pero que necesitan salir de esos lugares. La veneración, como le llaman los católicos, que es sinónimo de adoración, vaya a buscar en el diccionario, y es simplemente una copia de lo que estaban haciendo en aquellos tiempos en la antigua Babilonia con seminario. Podemos ver nosotros incluso que a pesar que esta Virgen María tiene al niño Jesús en su brazo, quien es más adorada es la mujer, María, entre comillas, la María católica, y no el mismo Señor Jesucristo. Y acá vemos nosotros la doctrina de donde se desprende. Acá, en vez de ser adorado Nimrod, como era en aquellos tiempos que lo amaban por ser un héroe, cazador, poderoso, etcétera, etcétera, no, ya pasó a un segundo plano y se comenzó más a adorar, a venerar, si quieren llamar también, a la Seminaris más que al niño. Tremendo realmente. ¿Qué más dice este escrito? Como podremos ver en las páginas siguientes, Nimrod, Semiramis y Tamuz fueron usados por Satanás para producir una falsa religión que a veces parece ser como la verdadera, y su sistema corrompido llenó el mundo. Y esto lo podemos ver, ¿no? Llenó el mundo. La mayoría de la idolatría babilónica era acarreada a través de símbolos, por eso era una religión misterio. El becerro de oro, por ejemplo, era un símbolo de Tamuz, hijo del dios solar. Como se consideraba que Nimrod era el dios solar o Baal. El fuego era considerado como su representante en la tierra. Presta atención, qué tremendo todo lo que estamos leyendo acá. Era su representante en la tierra el fuego. Se encendían candelabros y fuegos rituales en su honor, como lo veremos más adelante. También se simbolizaba Nimrod por medio de símbolos solares, peces, árboles, columnas y animales. Hermanos, ustedes observen cómo se estaba ya preparando y gestando lo que hoy nosotros conocemos como estas iglesias católicas, donde también tienen todo este ritualismo. De ellos también encienden velas, encienden luces, tienen, por ejemplo, al sol en la Eucaristía, si no me equivoco, ya voy a investigar un poquito más sobre esto, simbolizado ahí, ¿no? E incluso en mucha parte usan la letra T de manera oculta, ¿no? Como camuflada, para para que la gente no se dé cuenta. Y ahí vemos nosotros la T, que es la letra de Tamuz, ¿no? ¿Qué más dice este escrito? Siglos más tarde, Pablo dio una descripción que detalla perfectamente el camino que la gente de Babilonia siguió. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni dieron gracias, sino que se hicieron tontos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios y tornaron la gloria de Dios incorruptible en algo semejante a la imagen del hombre corruptible, de aves, de animales, cuadrúpedos y de serpiente, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a la creación en vez de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, que usted puede continuar leyendo todo esto en Romanos capítulo 1, versículos 21 a 26. Le recomiendo que lea desde el versículo 17 en adelante, hasta el final del capítulo 1. Muy interesante, muy interesante. Vemos también cómo, por ejemplo, ahí está muy relacionado lo que es la idolatría con todo el homosexualismo, con todo el lesbianismo, toda la inmoralidad sexual. Es tremendo realmente lo que acarrea toda esta falsa religión, que ya vemos nosotros cómo se ha venido gestando de aquellos tiempos, poco después del diluvio, ¿no? Este sistema de idolatría se esparció de Babilonia a las naciones, pues fue de este sitio de donde fueron los hombres dispersados sobre la faz de la tierra. Génesis 11:9 puede encontrar y chequear usted ahí. Como salían de Babilonia, llevaban consigo su idolatría babilónica y su símbolo misterioso, por lo cual hasta hoy en día encontramos evidencia de esta religión de Babilonia, ya sea de una u otra forma, en todas las religiones falsas de la tierra. En verdad, Babilonia fue la madre, la precursora de las falsas religiones e idolatrías que se desparramaron por toda la tierra, como lo declaran las Escrituras, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Leamos un poquito Apocalipsis. Usted anote también Jeremías 51:7, y yo voy a leer Apocalipsis capítulo 18 y versículo 13. Ahí está. 18:13 dice: y canela e incienso y ungüentos y olíbano y vino y aceite y flor de harina y trigo y bestia y ovejas de caballo y de carro de esclavo y almas de hombre. Bueno, todas estas cosas que estamos acá leyendo es justamente hace mención a los instrumentos que suelen usar, ¿no? La falsa religión, la madre de las rameras. ¿Qué más dice este escrito? Además de la prueba escrita de que Babilonia fue la madre, el nido de religiones paganas, también tenemos el testimonio de conocidos historiadores, por ejemplo, Heródoto, el viajero mundial e historiador de la antigüedad. Él presentó la religión misterio y sus ritos en numerosos países y menciona cómo Babilonia fue el nido original del cual todo sistema de idolatría proviene. Ahí está, ese es el foco infeccioso que nació un poquito después del diluvio, ¿no? De ahí proviene todo el sistema religioso, y todo lo que es la idolatría procede de ahí, ¿no? Cuando Roma se convirtió en un imperio mundial, es un hecho conocido que ella asimiló dentro de su sistema a dioses religiosos de todos los países paganos, sobre los cuales reinaba. Como Babilonia era el origen del paganismo de estos países poderosos, podemos ver cómo la nueva religión de la Roma pagana no era más que la idolatría babilónica, que es lo que comenzamos nosotros ya a relacionar, ¿no? Cómo se viene acarreando todo esto. No era más que la idolatría babilónica, que desarrolló de varias formas y bajo diferentes nombres en las naciones a las que fue.
teniendo todo en cuenta, notamos que fue durante el tiempo del dominio de Roma que él, ya vamos terminando, que el verdadero Salvador, Cristo Jesús, nació, vivió entre los hombres, murió y resucitó de entre los muertos. Entonces ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo y la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida en la tierra. Y qué gloriosos días, continúa este escrito diciendo, y qué gloriosos días fueron esos. Basta solamente con leer el libro de los Hechos para ver cuánto bendijo Dios a sus genes en esos días. Multitudes se añadían a la iglesia, la verdadera iglesia. Grandes hechos y maravillas se hacían como confirmación de Dios a su palabra. La verdadera cristiandad estaba ungida por el Espíritu Santo y barría a la idolatría como el fuego en la pradera. Rodeaba las montañas y cruzaba los mares. Hizo que temblaran y que temieran los tiranos y reyes. Se decía que aquellos cristianos que habían volteado al mundo de arriba para abajo era la manera de trabajar que tenía el Espíritu Santo lleno de poder. Hermano querido, realmente creo que es una linda enseñanza que estamos teniendo en estos momentos. Yo espero realmente que ustedes hayan disfrutado tanto como yo. Volvemos a repetir, esto no es una intención, una mala intención que tenemos nosotros de tratar de ridiculizar o de atacar alguna de las creencias que muchos de los amigos tienen, que son sinceros, que aman a Dios, pero que están en lugares equivocados, ¿no? Vamos a dejar por acá entonces este estudio. Realmente yo espero en el Señor que haya sido de mucha bendición y que, bueno, compartan. Si realmente esto fue de bendición, me gustaría que ustedes compartan todos estos videos con otras personas. Quizás el Señor en su misericordia les permita a ellos salir de esos lugares como muchos de nosotros hemos salido, ¿no? Y hemos estado viviendo lamentablemente engañados por este sistema falso de religión. Mis amigos, mis hermanos, que el Señor les bendiga.